Muy buenos días. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté en tu vida cada día más. Nuevamente damos gracias a Dios por otro día más que nos regala sobre esta tierra, por su amor y su misericordia. En esta mañana te voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 4, en su versículo 10. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mi amado y mi amada, en esta hermosa mañana, Pedro, la palabra de Dios nos habla que Pedro y Juan, después de haber esperado la promesa de parte de Dios, que era la promesa de ser lleno del Espíritu Santo de Dios, ellos esperaron unánimes y el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre ellos. Después de esto, ellos comenzaron a predicar. Pedro comenzó a predicar. Se arrepintieron más de 3,000 personas. Luego dice la palabra que en el capítulo 3, ellos fueron a la hora de la oración, que era a las 3 de la tarde, y había un cojo que era cojo de nacimiento. Estaba ahí siempre pidiendo limosna en la puerta ahí. Y dice que cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, este cojo estaba esperando lo de siempre, estaba esperando que le dieran una limosna. Él extendió su mano para recibir la limosna de parte de Pedro y de Juan. Pero vemos aquí que la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos, que estas señales iban a acompañar a los que creían en su nombre, comienzan a cumplirse en los discípulos. Porque cuando este cojo levanta, extiende su mano para que Pedro le dé una limosna, Pedro y Juan dice que mirándolo fijamente a los ojos, Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Y dice que cuando Pedro le dice esta palabra al cojo, lo levantan por los brazos y el cojo sale caminando. Se cumple la palabra de Dios en nuestras vidas, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús dijo: estas señales acompañarán a todos los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pisotearán serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Y aquí se cumple la palabra de Jesús, porque Pedro le dijo al cojo que tenía añales ya en esa puerta, en la puerta del portico, la puerta de Hermosa, que era la puerta del templo ahí, para ir al templo, y ellos se dirigían a la hora de la oración. Y cuando este cojo pensaba que le iban a dar una limosna, pero siempre estaba ahí inválido, él recibió la sanidad de parte de Dios, porque se cumplió la palabra. Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate
y anda. Y el cojo se levantó y caminó. Y dice la palabra que el cojo se levantó y fue adorando a Dios. Entró al templo danzando, adorando a Dios porque había sido sano. ¿Cuánta gente Dios no ha hecho milagros, ha hecho maravillas en su vida, pero todavía no han dado el paso de alabar a Dios, de glorificar el nombre de Dios, de darle gracias a Dios? El cojo entró dando saltos al templo y alabando a Dios. Y cuando la gente vio esto, se maravillaba. Pero como siempre, van a haber gente que se van a maravillar, pero van a haber gente que siempre van a estar ahí para acusar. Porque llevaron a Pedro y a Juan para interrogarlo y para preguntarle. Y él le dijo, pero ¿por qué ustedes se asombran? ¿Acaso piensan ustedes que fuimos nosotros? Este es Jesús. Y ahí Pedro comienza a dar este discurso nuevamente. Y dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios le levantó, le resucitó de entre los muertos. Y por este nombre, porque en el nombre de Jesús está el poder. Pero te dije que para que tú tengas poder en ese nombre, debes aceptar a Cristo como Salvador de tu vida. En el nombre de Jesús hay poder. Pedro dijo, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por este nombre está en vuestra presencia este hombre sano. Este Jesús que ustedes desecharon, le dijo Pedro, ha venido a ser el edificio, la cabeza del ángulo. Jesucristo es la cabeza de todo. Jesucristo es el ángulo de todo. Y Pedro le dijo a esta gente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual tú y yo podamos ser salvos. A nosotros se nos enseñó desde que éramos pequeños, a lo que los padres nos enseñaron a nosotros, que podemos ser salvos a través de María, de cuántas cosas hagamos, pero dice que no hay otro nombre bajo el cielo, aquí en la tierra, dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. El único que puede salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Porque el único que la Biblia dice que fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados fue nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre aquí en la tierra, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual tú y yo podamos ser salvos. Si te vas por otro camino a buscar la salvación, te vas a perder. No hay otro sacrificio que nosotros podamos hacer aquí tampoco en la tierra por el cual podamos ser salvos. No hay nada que tú y yo podamos hacer aquí en la tierra, lo bueno que podamos ser, que tú y yo podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni no lo hay en ningún lugar, solamente Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo tú y yo podemos ser salvos. Y dice la palabra que al esta gente ver el denuedo con el ánimo que Pedro y Juan hablaban estas palabras y testificaban a la gente y le decían y le daban testimonio. Dice que al ver estas cosas, que eran hombres sin letra, que no sabían de letra, eran hombres del burgo, era un hombre que siempre lo que estaban era pescando a la orilla del mar, no tenían letra, no sabían nada. Dice que ellos se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan, ya Dios había comenzado la obra a través de ellos, haciendo señales y haciendo milagros de una manera tal que con la sombra de Pedro, la misma palabra lo dice, se sanaban los enfermos.
Con la sombra de Pedro, los enfermos, ellos eran sanados, pero hay un coro que dice que no era la sombra, ni tampoco Pedro, era que el Espíritu de Dios estaba sobre Pedro. El Espíritu del Nazareno estaba sobre Pedro, porque fue una promesa y Dios cumple sus promesas. Dios quiere cumplir en ti el propósito que Él tiene con tu vida. Tú solamente tienes que dejar que Él lo cumpla y decirle, Señor, heme aquí, cumple tu propósito en mí y haz en mí tu voluntad. Dios te bendiga en esta mañana y Dios tiene propósito con tu vida. Jesucristo vuelve nuevamente. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno, que tú lo tienes, yo lo tengo. Que tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Solamente tienes que aceptar a Cristo en tu vida, creer al Evangelio y tú serás sellado con la promesa de parte de Dios, que es el Espíritu Santo. Dios te bendiga. Saca un momento en este día para hablar con tu papito Dios, porque Él es el quien te regala las 24 horas.